¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quieran lo estén viendo. Vamos a dedicar este video a discutir a una de las teorías importantes en la época del 60, final del 60, y que impactó bastante digamos, en la aplicación la vinculación que se logró en Italia a partir de esa década entre materialismo, marxismo y semiótica. ¿No? Y hay muchos intentos, de hecho hay bastantes trabajos que han elaborado esta relación, Voloshinov, por ejemplo, los trabajos de Resnikov o ya en la época del 50, ¿no? Entre la relación de Marcus con la producción y el lenguaje. Hay muchos trabajos, pero no obstante en Italia se concentra una teoría mucho más elaborada a partir pues de las lecturas, digamos, en italianas del marxismo con la semiótica. Y es ahí donde llegamos a Ferruccio Rosilandi. Yo tengo acá una presentación. Digamos, para esta presentación, para esta discusión del texto que vamos a hacer durante una serie de semanas, me está acompañando Enrique León, José Miguel Guerra y Robinson Campos, que me acompañan para discutir este texto y desenmarañarlo. Vamos a ir capítulo por capítulo cada semana. Entonces, yo voy a compartir ahorita una diapositiva, ¿no? Que es esta de acá. Ahí está. No sé si está. Ah, no, están viendo. Sí se ve la diapositiva, ¿no? ¿O qué se ve? Sí, Sí, sí se sí, ve. sí, sí. ¿Ahí se ve mejor? Sí, sí, se ve. Ujú. Ya, perfecto, se ve mejor. Si minimizo acá también se puede ver, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Ya, listo. Entonces, nos importa ahorita discutir el texto de Rosilandi. Una breve presentación antes de comenzar. Este texto de lenguaje como trabajo y como mercado. Rosilandi publicó este texto en el año 68, Il linguaggio como lavoro e come mercato. Y el subtítulo es una teoría de la producción de la alienación lingüística, ¿no? Y que básicamente se suma a una de varias libros y producciones que hizo el filósofo y semiótico italiano, empezando por la de Charles Morris. Estudió bastante este semiótico y filósofo también, Charles Morris, y escribió Lingüística y Economía, Ideología de la Lingüística Relativa y la Ideología. Tiene un texto solamente de ideología. Tiene también una escuela que ha logrado desarrollar Rosilandia con semióticos como Giorgio Borrelli y como Augusto Ponzio. De hecho, Augusto Ponzio también publica desde la época del 70 junto con Rosilandi y tienen mucha teoría en común, ¿no? Augusto Ponzio, que ya pues él enseña, me parece, en la Universidad de Bari, ¿no? Y Borrelli en la Universidad de Aldo Moro, ¿no? Aldo Moro era Enrique, creo, de Bari también, ¿no? Sí, No, bueno, sí, ahí está. Y bueno, este texto de lenguaje como trabajo y como mercado se tradujo o empezó digamos, por la editorial Monte Ávila Editores en la época del 1970, o sea, años después de su publicación. Y fue traducido por Italo Mansi, y por Monte Ávila Editores, ¿no? Que me parece que es una editorial, ¿de dónde es? Me parece que es venezolana. Venezolana, sí, una editorial venezolana, ¿no? Y bueno, ese Rosilandi, vamos a estudiar vamos a estudiar todo este libro, de hecho, semanas dedicadas a los capítulos que vamos a ir desarrollando pues minuciosamente. Y el primer capítulo es el trabajo, el primer capítulo se denomina o se llama, el nombre es El lenguaje como trabajo y como mercado. Ese es el nombre del primer capítulo, ¿no? Y básicamente nace de un seminario de filosofía en la Universidad de Cornell. Y primer capítulo que compone este libro tiene esta serie de subcapítulos o apartados. El primero es el trabajo humano lingüístico, el segundo es el trabajo, producto y uso
producto, el tercero es el capital lingüístico, el cuarto es mercado lingüístico, el quinto es sobre la dialéctica y los valores lingüísticos, y el sexto es la alusión a la alienación lingüística. Y vamos a ir apartado por apartado para ver qué dice. Yo he sintetizado algunos puntos, voy a presentar básicamente la propuesta de Rosilandi y lo comentamos una vez que yo presente los puntos básicos de cada apartado. El primer apartado es el trabajo humano lingüístico, ¿no? Que está ahí nomás en la página, bueno, en la edición española de Monte Ávila, está en la página 11, ¿no? El trabajo humano lingüístico. Y en este punto del trabajo humano lingüístico, Rosilandi presenta esta relación entre esta diferencia entre trabajo natural y trabajo humano. Según Rosilandi, el trabajo natural es un trabajo, digamos, instanciado pues en las actividades naturales, ¿no? Concretas, actividades, y digo el nombre, la palabra actividad porque él también lo va a utilizar, particulares, concretas, como la agricultura o el trabajo directo entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Esta relación del hombre que trabaja en la naturaleza. No obstante, dice Rosilandi que para poder pensar en una condición del trabajo que no sea satisfactoria para una teoría del trabajo humano, no tanto el trabajo natural, sino el trabajo humano, y porque sucede que en el trabajo natural están también un ratito, quiero asegurarme que estoy grabando, ¿no? Está grabando esto, creo, ¿no? Sí, ¿no? O no. Sí, sí, está grabando. Perdón. Ya. Sí, sí. Entonces, la diferencia es que en el trabajo natural es un trabajo que después vamos a ver lo relaciona mucho con el animal, ¿no? Y el trabajo humano es un trabajo que tiene un devenir generalizado, que puede ser pensado como una teoría general e histórica. Y esta diferencia es lo que le permite a él construir esta teoría del trabajo humano lingüístico, ¿no? El trabajo humano lingüístico no es un trabajo concreto, sino es un trabajo que puede ser generalizado, que es histórico y que es un proceso social que supera la particularidad del trabajo natural. Y a partir de esto, Rosilandi hace esta relación entre el trabajo humano lingüístico no es pues una actividad, ¿no? Para pensar el trabajo humano lingüístico hay que generalizarlo y por tanto no instanciarlo en una simple actividad. Una actividad, a diferencia del trabajo humano, trabajo humano, si quieren, es una práctica concreta que tiene un fin mucho más satisfacción, ¿no? De las necesidades o de deseos o de la inmediatez, ¿no? Mientras que el trabajo humano es algo mediato y por tanto tiene un proceso histórico, no es algo que la inmediatez produce, la anticipación, produce que uno piense en el momento, y por eso emite, dice Rosilandi, la actividad emite o es la preocupación de los signos, ¿no? La actividad es una producción de signos o produce signos como la abeja o como, no sé, pues un animal concreto, ¿no? Que se comunica a través de signos, ¿no? No obstante, el trabajo humano lingüístico produce no signos, sino enunciados. Y esa es una de las grandes particularidades de Rosilandi en este primer capítulo, ¿no? La diferencia en que la actividad produce signos, es inmediata, y mientras que el trabajo humano lingüístico produce enunciados y es de carácter humano, es mediato. Y tiene una cita en la página 14 que dice, si las lenguas no fueran productos y el lenguaje no fuese trabajo, serían algo solamente natural, es decir, hipohistórico, como la digestión o la respiración, o bien algo solamente no natural, es decir, metahistórico, ¿no? Entonces él hace esta división y creo que es la primera parte de lo que él está colocando en la diferencia entre qué es esto que él quiere llamar y desarrollar trabajo humano lingüístico, ¿no? Después continúa, y va a colocar estas otras características, y aquí se pelea con Saussure. Pero antes de la pelea con Saussure, no sé si tienen alguna comentario aquí, ¿no? O sea, es simple, divide entre trabajo humano y actividad. No hay mucha, bueno, su presentación, ¿no? Trabajo humano lingüístico.
Eso en primer momento. Si quieren intervenirme, me interrumpen, no hay problema. Ya, entonces, después de esto, después de hacer esta distinción, Rosilandi se separa inmediatamente de Saussure. Recordemos que Ferdinand de Saussure es un lingüista ginebrino, suizo, que de propio de la escuela, pues, lausana, ¿no? Marginalista, y que elabora, pues, una de las teorías lingüísticas más citadas y referenciadas a partir del siglo XX. Esta teoría del lenguaje y el habla, ¿no? La lengua y el lenguaje es la relación entre lengua y habla. Mientras la lengua es el sistema, el habla es el uso. ¿No? Entonces, el sistema que es de las relaciones, ¿no? Relaciones que existen entre las palabras a nivel, pues, de un sistema de reglas y códigos, ¿no? Mientras que el habla son los usos que hacemos de esas reglas y códigos para decirlo y resumirlo de una manera sencilla. ¿Por qué Rosilandi está en desacuerdo con esto? Con la presentación que hace Saussure de lengua y habla para la Pagoli y la Lange, para hablar de la langage, ¿no? De la lengua. ¿Por qué está en desacuerdo con esto? Porque él dice que el trabajo humano lingüístico, a diferencia de la lengua y el habla, no divide entre colectivo e individual. El problema, dice Rosilandi, es que Saussure introduce una división de colectivo e individual que no es conveniente para pensar esta producción lingüística que hacemos, ¿no? Nosotros, ¿no? Como personas hablantes. Según Rosilandi, el trabajo humano lingüístico más bien entiende al lenguaje no como una división entre lengua y habla, sino como una producción colectiva y comunitaria antes que individual. O sea, varias veces hemos visto cómo, por ejemplo, en Saussure vemos este dibujo de una persona que se mira frente a otra, ¿no? Este dibujo que está en el curso de lingüística general. Una persona que se mira frente a otra, un emisor, un receptor, y esas dos retratos del producto del lenguaje son individuales, ¿no? O sea, hay una persona que se comunica a otra. Entonces, lo que quiere hacer Rosilandia es quitarle este resto individual al producto del trabajo humano lingüístico, porque él entiende que el trabajo humano lingüístico es colectivo, es social, ¿no? Y ya no es un instrumento, entre comillas, del individuo, sino de un trabajo social. Y aquí tengo una cita que la elabora en la página 35, y él dice, Rosilandi dice, lo cito, el propio Saussure, a pesar de hablar ampliamente de ello, no parece poseer una teoría del trabajo lingüístico, la cual solamente podría dar una fundamentación a su teoría del valor lingüístico. O sea, según Rosilandi, el defecto de la teoría de Saussure es que su teoría del valor está cargada pues de insumos individuales y que no está pensando como tal el trabajo de los individuos en una colectivo, una plataforma social. Y esto me parece que sí es interesante, al menos me parece que Rosilandi y Sila, yo estoy aquí, me sumo a Rosilandi, ¿no? Me parece que la división o la pensamiento de Saussure, yo creo también por sus influencias lausanas, marginalistas, pues no terminan pues de darnos una característica del lenguaje en su producción, ¿no? En la producción, digamos, en la dimensión productiva del lenguaje. Más bien es una dimensión, la de Saussure, que separa pues lengua y habla, ¿no? Individual y colectivo. Y esa separación a veces, si bien metodológicamente interesante o aproximativa, no termina de resolver pues el carácter productivo del lenguaje mismo, ¿no? Y esta es la discusión y termino este primer apartado con esta cita de Rosilandi, donde empieza justamente a resumir todas estas características que he dado cuenta arriba, ¿no? En las anteriores en las anteriores eh, diapositivas.
Dice, el sentido en que toda investigación sobre el origen del lenguaje puede ser fútil reside pues justamente en la imposibilidad de establecer un antes y después entre los dos tipos de trabajo que consisten en la producción de objetos físicos aptos para satisfacer mejor necesidades, como la nutrición y la protección, y objetos sígnicos, lingüísticos y no lingüísticos, aptos para satisfacer mejor la necesidad de expresarse y comunicarse. El proceso es unitario. Parecería superfluo añadir que lo es también y principalmente frente a la dicotomía físico-mental, ya que ya sea un objeto manufacturado como una lanza que habrá de arrojarse sobre una presa, ya sea como una palabra que se habrá de distinguir a otro hombre. Ambas cosas lo son de manera constitutiva. Entonces, aquí en esta cita, Rosilandi lo que está haciendo es reiterar un poco en esta relación que hay entre el trabajo, o digamos, el trabajo natural del lenguaje frente a esta capacidad productiva o esta capacidad de lenguaje social y colectiva, ¿no? Mientras en un caso son los signos, en el otro son los mensajes. Y esto ha llevado pues a Rosilandi a distinguirse de Saussure. Entonces, hasta aquí es lo que de esto trata básicamente el primer apartado del trabajo humano lingüístico, ¿no? En este ánimo que tiene Rosilandi de hacer que el trabajo se relacione con el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje con el trabajo, viceversa. No sé qué opinan hasta aquí sus comentarios sobre la primera parte. Puedes ir a la parte en donde está versus Saussure, ahí, esa. O sea, no me queda un poco claro el punto de que ya el lenguaje es un instrumento, ya no del individuo, sino de la sociedad. Eso es lo que dice Rosilandi. O sea, Sí, o sea, ese apartado es tuyo, eso es tu sí, conclusión. es lo que Ah, dice Rosilandi, ¿no? No, lo dice tal cual, ¿no? Lo dice tal cual. Y eso está en la página 17 y 18. O sea, a mí me parece chévere esta relación, esta distinción entre lengua y, o sea, esta disputa frente a Saussure porque Rosilandi le reclama este materialismo colectivo, ¿no? Eso me parece que es muy útil para ponerse, o sea, colocarnos frente a lo que está haciendo Rosilandi como tal, ¿no? Esto sí me parece interesante. Ahora, lo que también está en juego aquí, se va a problematizar después, es que entiende Rosilandi por trabajo, ¿no? ¿No, Enrique? O sea, Claro, porque hay todo un tema, ¿no? O sea, toda esa primera parte la encuentro bien interesante en términos de cómo Rosilandi quiere brindar a unas bases materiales, ¿no? Muy, muy apegadas también a una perspectiva marxista, ¿no? Estas bases materialistas del lenguaje, se hace mención justamente varias veces a la ideología alemana, la relación con la conciencia también, ¿no? Lenguaje y conciencia. Y esta discusión también sobre lo natural versus lo social y lo construido, pero el tema va a ser, como dices, más adelante, cómo él lleva esta ontología también, ¿no? Hay una ontología ahí detrás que no se menciona, pero es implícita, ¿no? También recogida dentro de esta perspectiva de Marx, ¿no? Pero cómo él después de brindar esas bases, por decir una manera, extiende ya más allá la pretensión, la metáfora para hablar justamente de esta equiparación que va a venir más adelante de valor de uso lingüístico, valor de intercambio lingüístico, ¿no? Y, y ahí hay una serie de consideraciones también. Pero lo otro, antes de llegar a eso que está acá, es esta distinción que él plantea efectivamente entre trabajo y actividad, ¿no? Y claro, él plantea la distinción en términos de la animalidad, los actos inmediatos y todo, ¿no? Pero, y acá es un tema que también me ponía a pensar, todo este capítulo por lo menos, la medida que él toma de trabajo, claro, él que está entendiendo como trabajo en el sentido de es una transformación producto de la actividad sobre los medios, o sea, usando medios sobre las circunstancias, ¿no?
o él está ya mirando la idea de trabajo dentro de una formación social en particular, ¿no? Lo digo esto porque más adelante él ya utiliza el concepto de valor de cambio, valor de uso lingüístico, ya, con lo cual te compromete totalmente a un tipo de formación en específico, ¿no? ¿Sí? Lo digo porque hoy día también se discute bastante eso, ¿no? Se discute si se puede hablar para una sociedad postcapitalista, si se puede seguir hablando de trabajo, o más bien se utilizaría otra terminología como actividad transformadora, actividad productiva, ¿no? Por todos los compromisos que hay conceptuales con la palabra trabajo en la formación social propiamente capitalista, ¿no? Esa es una discusión que hay también Sí. hoy en día, ¿no? Entonces, para resumir un poquito, ¿no? A mí no me queda muchas veces claro cómo él está usando el término en esa parte, ¿no? Trabajo ya dentro de la propia formación social capitalista, o él hacía este, ¿no? Como repaso histórico, antropológico, ¿no? De la misma, en el cual tiene sentido que se distancie de la actividad si lo llevas a la animalidad, ¿no? Pero como él después retoma y se va pues para el lado de la formación social propiamente dicha capitalista, ¿no? Ahí me queda una serie de dudas, ¿no? De cómo está él manejando el concepto. Claro, porque al comienzo él hace o sea, sí, es una metáfora de el trabajo como, perdón, el lenguaje como trabajo. Ese título ya es una metáfora. Pero después él, me parece, abandona la metáfora y dice, no, no, el trabajo es, ¿no? O el lenguaje es trabajo, ¿no? El lenguaje es trabajo. Me parece que abandona después la metáfora. Ahora, la pregunta de Enrique es buenaza porque dice, o sea, ya, pero el trabajo no puede ser visto o para construir la metáfora de un sentido abstracto, o sea, no existe el trabajo, sino que hay diferentes tipos de realización histórica de este término, trabajo, y sobre todo desde donde lo está pensando, que es con el materialismo o con Marx, el trabajo tiene una condición muy particular, ¿no? Marx no piensa sobre el trabajo en general, ¿no? Piensa sobre el trabajo en su condición capitalista, ¿no? Entonces, ahí está justamente la pregunta, ¿qué entiende por trabajo, ¿no? Espero que se resuelva más adelante, pero vamos viendo, porque ahorita es trabajo humano lingüístico, porque parece incluso que ese término es natural, ¿no? Parece que es ontológico, ¿no? Medio antropológico, ¿no? O sea, a mí me parece Sí. que como que está haciendo una lectura a nivel de carencia, ¿no? El trabajo como una resolución de una carencia o como un proceso de inmediatez que resuelve una necesidad, creo que lo menciona. A veces pareciera que también entra más a ese terreno, ¿no? De lo antropológico, considero. Sí, 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 yo también creo que sí, que creo que este trabajo humano lingüístico podría ser entendido como algo antropológico, ¿no? Sí, 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 yo también creería que es eso porque está hablando del desarrollo humano y que después, no sé, pero ahí igual hay algo raro, ¿no? Pero quizás sí, pues, ¿no? Un trabajo desde el punto de vista humano como antropológico, ¿no? Un trabajo humano lingüístico es un trabajo antropológico, ¿no? Sí, sí, tiene una dimensión, una carga antropológica. Bueno. Entonces, estas dudas espero que se aclaren en el siguiente punto, que es el trabajo humano lingüístico, ¿sí? Y voy a explicarle un poquito el resumen de este segundo apartado y vamos discutiendo. En este segundo apartado, Rosilandi dice lo siguiente, ¿no? Recordemos esto, hace un repaso de esto que había dicho en el párrafo anterior, que es esta relación o perdón, trabajo humano lingüístico, no, perdón, estoy aquí, ¿no? Aquí debería estar, ya. No, el siguiente apartado, perdón, es el trabajo, producto y uso del producto. Ese es el segundo apartado. Ese es el segundo apartado, me estaba equivocando. Y en este segundo apartado, que es más corto, Rosilandi da estas 4 ideas, que no sé si quisieran agregar unas más, pero yo he detectado 4. Lo primero es que el lenguaje digamos, la naturalidad del hablar es un hecho social, ¿no? O sea, se refiere a que, repasando un poco el apartado anterior, el habla no es individual, como sugeriría Saussure, sino más bien es un producto social, ¿no? Es una producción de relaciones sociales, ¿no?
él creo que hace un comentario de que no llega a ser intersubjetiva, sino comunitaria, y hace la diferencia, me parece bien interesante, pertinente entre qué es lo intersubjetivo, es básicamente entre sujetos privados, pero de lo que se trata es que la naturalidad del hablar, y ahí creo que refuerza un poco la tesis de Robinson de que está hablando de un trabajo antropológico, que la naturalidad del hablar es un hecho social, o sea que antropológicamente, para usar lo que dijo Robinson, el habla es un acto de producción comunitaria, ¿no? Ahora, en la página 23, él dice que el conocimiento por cuenta propia no existe, se lo alcanza solamente como resultado del trabajo específico. Y aquí nuevamente reitera en que no estamos en un territorio individual, no quiere pensar en una condición individual de la producción del lenguaje, sino en un acto de producción social, y a esto es lo que llama trabajo. Si dejamos estas características comunitarias y sociales en el acto de producir el lenguaje, ¿no? En el trabajo lingüístico, entonces mistificamos, ¿no? Mistificamos el lenguaje. Y esto es interesante porque aquí un poco también podríamos decir que desde el punto de vista de Rosilandi, Saussure mistifica el lenguaje al no dar cuenta de que existe un trabajo lingüístico humano en la producción misma del habla, ¿no? Mistificar, ¿qué quiere decir? Quiere decir oscurecer u ocultar determinaciones o elementos y presentar más bien resoluciones o abstracciones de un proceso. Por ejemplo, lo que decía Enrique antes, ¿no? O sea, el trabajo, si lo ves como algo, el trabajo definido como algo abstracto o que aparece desde la primera momento agricultor del hombre, qué sé yo, estás mistificándolo porque dejas de ver pues una producción histórica del concepto trabajo, ¿no? Entonces Rosilandi dice que la individualidad del lenguaje es una mistificación, pues que oscurece el comportamiento comunitario del lenguaje como tal. Y en el último punto, Rosilandi, que es rarísimo esto, pero lo coloca y me parece interesante, dice que para tomar conciencia de esta mistificación, para descomponer la mistificación, para ir en contra de este oscurecimiento, para entendernos a nosotros como seres comunitarios que producen lenguaje, dice que esta toma de conciencia, ¿no? Se da a través de tres condiciones, ¿no? Uno, que cuando entran en relación dos o más lenguas, ¿no? O sea, cuando tú de pronto hablas con otra persona que es, o sea, pues, que tiene otra producción semiótica en el sentido un italiano, ponte, ¿no? Entonces, te das cuenta de los límites de tu propia producción, ¿no? Entonces entras en una toma de conciencia de que hay una producción colectiva a la cual perteneces. Dos, cuando enseñas a hablar a alguien, ¿no? Enseñar a hablar a alguien o enseñar un lenguaje o enseñar a un niño, por ejemplo, que es el ejemplo que pone Rosilandi, despierta pues una conciencia de los usos y el sistema en el cual estás tú inscrito, ¿no? Enseñar a hablar a alguien, ¿no? Enseñar un idioma, por ejemplo, también te das cuenta un poco de la producción desde la cual tú estás inscrito. Es como cuando, por ejemplo, uno que sabe, por ejemplo, de filosofía, pero cuando le enseña, se da cuenta de que sabe lo que sabe o de las construcciones de conocimiento o episteme desde la cual está partiendo, ¿no? Al enseñar. Es interesante eso. Y la 3 dice Rosilandi que una toma de conciencia que derriba la mistificación sería cuando hablamos o escribimos, cuando el hablar o el escribir se convierte en cargas de expresión, tiene problemas de expresión, ¿no? Cuando, por ejemplo, en la afasia o, por ejemplo, en los problemas de comunicación o cuando, por ejemplo, una persona que no pertenece pues a un sistema lingüístico empieza a producir lo que diría Deleuze una lengua minoritaria y un lenguaje menor, ¿no? Entonces, cuando vemos como Kafka, ¿no? Que tiene un lenguaje menor, vemos que hay, o como Vallejo, ¿no? Que tiene rasgos que no, son periféricos, ajenos, ¿no? Al programa hegemónico, entonces ahí vemos que hay un problema de expresión, ¿no? Entonces Rosilandi dice que eso hace que se tome conciencia de la producción lingüística. Y finalmente hace una cita, dice, aprender a hablar significa aprender a usar las palabras, no a producirlas.
Y esto es bien interesante porque ahí ya está dejando como que una huella a lo que va a decir al final del capítulo, que es la alienación lingüística, creo que le llama, ¿no? Pero bueno, esos son los 4 puntos que desarrolla Rosilandi en este apartado. Es rara este tema de las 3 condiciones para la toma de conciencia, ¿no? O sea, pero es interesante, pero es raro, ¿no? De hecho, Muy interesante. perdón que te corte, ¿no? O sea, no sé si entraría dentro de estas 3 condiciones. eh, la primera, sobre todo, ¿no? Cuando entran en relación 2 o más lenguas, porque me hace mucho sentido en el caso de, ponte, ni siquiera hablar otro idioma, hablar en el mismo español dentro de Latinoamérica, donde hay gran cantidad de jergas. Hace algunos meses yo estaba hablando con una amiga que es de México y dice, oye, ¿qué falta esto? Y ella se preguntaba, ¿qué falta? Más allá de la fruta, porque ya lo conocen como aguacate, es explicar y tratar de entender, oye, realmente nosotros aquí en Perú usamos la jerga palta, pero ¿por qué usamos la jerga palta? Ah, se usa para esto, para esto, para esto, pero realmente es para esto, pero a veces puede ser para esto otro, o dentro de la misma círculo lingüístico también, la historia hace que las jergas cambien, porque también yo recuerdo que tengo en mi biblioteca un libro que se llama Habla Jugador, que tiene como que un diccionario de jergas de los 90 e inicio del 2000, que la verdad es que las leo Julio ahorita Evia, y ya no ese libro es de existen. Julio Evia. Exacto, sí, que la verdad es que las veo ahorita y muchas ya están desfasadas. Ahorita que trabajo en la agencia con chibolos que tienen 20, 25, entonces yo les enseño ese libro, la mayoría de las jergas dicen, esto ya no se habla o nunca lo han escuchado en su vida. Entonces, bueno, ahí por ahí quizás está este tema de la toma de conciencia de saber, realmente digo lo que digo, ¿por qué lo digo? Sí, son ejemplos lingüísticos buenazos para darse cuenta de, claro, o sea, quién soy yo en el lenguaje, ¿no? Es bien interesante. Ahora, me generan dudas también con respecto a, o sea, hasta qué punto está llevando la analogía entre lenguaje y trabajo Rosilandi, porque si tú lo ves, estos 3 condiciones para tomar conciencia, desde el lenguaje son interesantes. Como tú dices, José Miguel, de hecho, sí se aplican, pero es más complejo en el trabajo, ¿no? O sea, para desmitificar digamos, la enajenación o el proceso de un trabajo concreto, enajenado, una sociedad capitalista, es más difícil dar condiciones para la toma de conciencia, ¿no? Del trabajo enajenado, ¿no? Ahí no sé qué dices, Enrique. Claro, porque, bueno, como en el otro apartado también hacía mención a la formación de la conciencia, ¿no? Por eso traía, él hace mención a la ideología alemana, donde se trabaja bastante eso, es la propia conciencia que usa o se forma a través del propio lenguaje enajenado. Entonces, siempre esa es la típica pregunta, ¿cómo de la propia enajenación puede surgir una perspectiva emancipada, ¿no? Si las categorías con las cuales pensamos y decimos, enunciamos, son ya categorías desde un punto de vista enajenado, ¿no? Entonces, que hayan esas condiciones para romper esa enajenación como condición, ya, esas son las condiciones, claro, termina siendo, o sea, es interesante, sí, pero lo vería muy simple, ¿no? Más Muy aplica, creo, para el lenguaje que para el trabajo esto, ¿no? Creo que claro. aquí se Sí, distancia, ¿no? sí, De la metáfora lenguaje y trabajo. claro, entonces vuelvo otra vez a esta. La idea, la metáfora del lenguaje es sugerente, pero obviamente ningún ejemplo pretende abarcarlo todo, pero acá hay como comienzan a aparecer esas grietas de querer extender a veces demasiado ya la metáfora, que no dice mucho, pues, ¿no? Sobre lo que él está, o sea, o el objeto que él está queriendo trabajar, proponer, ¿no? Y acá me parece una clara de esas, ¿no? Si antes has planteado todas esas bases materiales, ¿no? Materialistas, te has peleado con las posiciones naturalistas, la mitificación, todo, ¿no? En la primer apartado, ¿no? Y has tratado de construir la metáfora. Aquí como que la metáfora ya no funciona tanto.
¿o Ya no? no funciona tanto. Sí, sí, sí. Sí, aquí la metáfora como parece que o sea, se aleja, ¿no? De la metáfora. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Sí, es chiquito este capítulo, pero digamos, sigue trayendo estas problemáticas, ¿no? Vamos a ver si lo resuelve después. Pero igual es interesante desde el punto de vista lingüístico, al menos, pero como decimos, se ha alejado un poco de la metáfora, ¿no? Bueno, el siguiente capítulo es más problemático aún, ¿no? Que es el capital lingüístico, ¿no? El capital lingüístico. En este capítulo, el capital lingüístico, digamos, yo he recogido también los puntos principales, que son los siguientes. 3 puntos principales y un esquema que voy a proponer. El primer punto es que en este apartado, el capital lingüístico, Rosilandi dice, la lengua es un conjunto institucionalizado de productos de un precedente trabajo lingüístico. Ya, entonces, con eso arranca. Dice que la lengua, ¿no? Que es casi lo mismo que en Saussure, no obstante que le precede un trabajo lingüístico, ¿no? O sea, que hay un trabajo lingüístico que está construyendo esta institucionalización de la lengua, ¿ya? Después, Rosilandi dice, la lengua nos proporciona materiales e instrumentos con los que construimos mensajes para comunicarnos, ¿ok? Pero no puede ser considerada solamente como instrumento. El lenguaje no puede ser un simple instrumento, sino también es un material, dice, ¿no? O sea, es el material que nos sirve para hacer, a través de la otra dimensión del lenguaje, el instrumento, objetos, ¿no? Este material nos permite construir objetos sobre el cual se ejercen nuevas elaboraciones. Y finalmente Rosilandi dice algo que es rarísimo, dice, en cuanto medio de intercambio universal, presenta también el aspecto del dinero, en el cual se compran y venden otras mercancías. Entonces aquí Rosilandi nos está diciendo que esto lo va a señalar bastante, dice que hay 3 dimensiones de la lengua, ¿no? De la lengua como este conjunto institucionalizado, ¿no? Del trabajo lingüístico. Y él va a decir que son 3, ¿no? El primero es que la lengua construye o tiene una dimensión de instrumento, uno utiliza el lenguaje, uno utiliza la lengua, uno utiliza las palabras, ¿no? Pero también es material y también es dinero. Cuando dice material es como que la condición de posibilidad para construir objetos y nuevas formas de construir lenguaje y elaboraciones lingüísticas. Y el tercer punto es problemático porque él dice que también es dinero, es decir, que uno, al igual como, o sea, el dinero es un signo, ¿sí? Que permite ser intercambiado, que permite ser como, o funciona como un equivalente general de intercambio, es decir, equivale, por ejemplo, esta chapita a no sé cuántas botellas, ¿no? Entonces utilizamos la chapita para poder intercambiar. Entonces el dinero es un equivalente general. Entonces dice Rosilandi que al igual que el dinero, que es ¿no? Que es un equivalente general, la lengua también tiene una dimensión de dinero, porque también tenemos como que equivalentes generales que utilizamos para intercambiar palabras, ¿no? Entonces, la lengua es instrumento, material, dinero. Y él va a decir en este apartado que el material, el instrumento y el dinero son capital lingüístico total, ¿no? El capital lingüístico total está formado por el capital constante y el capital variable. Y él dice que el capital lingüístico total, su capital variable es material, instrumento y dinero. Y más bien, el capital variable es la fuerza operativa lingüística suministrada por los hombres. Es decir, el capital constante, que vemos, en la lectura de la economía clásica, el capital constante pues son las máquinas, ¿no? Lo que está ahí, los instrumentos, ¿no? El capital constante vendría a ser en el trabajo lingüístico o en el capital lingüístico el material del habla, el habla como instrumento y el habla como dinero, ¿no? Y que estos 3 materiales o estas máquinas son desempeñadas o desarrolladas o puestas en funcionamiento por una fuerza operativa, ¿no?
haciendo la analogía en el trabajo, las máquinas son el capital constante y el capital variable somos nosotros quienes hacemos poner a operar y que construimos el valor poniendo a operar las máquinas, ¿no? Entonces, haciendo la analogía con el trabajo, Rosilandi dice que los instrumentos, las máquinas no son máquinas, no son instrumentos, son material, instrumento y dinero, ¿no? El lenguaje como material, instrumento y dinero, y el capital variable como fuerza operativa lingüística suministrada por los hombres. Y este esquema es el resumen de este apartado, ¿no? A mí, en mi opinión, me parece rara esta definición del capital constante, ¿no? La podría entender, podría entenderlo del instrumento y el material. Me parece que sí, yo estaría de acuerdo con Rosilandi en decir que el capital lingüístico total tiene una dimensión de capital constante como material e instrumento. Pero no entiendo por qué está considerando al dinero como parte de esta relación de capital constante. Es raro, porque Claro, el dinero más bien, sí, forma, es rarísimo esa idea de la inclusión de como capital constante el dinero y, claro, ¿y cómo lo concibe? O sea, cómo pareciera ser concebido, ¿no? Porque en el texto dice, ¿no? Además, la lengua, en cuanto medio de intercambio, ¿no? Universal, presenta también el aspecto señalado del dinero. Entonces, lengua, medio de intercambio, igual a dinero. Entonces, el dinero pareciera ser que se concibe solamente como simple medio de intercambio. Y ahí pues hay un problemón con concebir al dinero como simple medio de intercambio también, ¿no? Y que eso después ya se le añada que es parte de un capital constante junto con la materia, el instrumento, ya complica, creo, un poco más las cosas. claro, porque el capital, o sea, porque el dinero es un elemento del intercambio, ¿no? Digamos, la función o la forma que sintetiza la organización de los trabajos privados. Entonces, eso forma parte del intercambio, ¿no? Generalizado. Pero el capital constante es básicamente una construcción más de la producción, ¿no? O sea, Pero el dinero eh, no es solamente medio de intercambio, ¿no? Ese es el tema. O sea, el dinero es, eh, es justamente expresión, por usar una palabra así, de toda la relación social que posibilita el intercambio, ¿sí? No es simplemente claro, el intercambio, ¿sí? O sea, no claro, es simplemente ya yo te doy esto no es solamente un equivalente universal, es un equivalente universal porque estamos claro, hablando de un tipo de relación social particular que hace claro. que el dinero se convierta así en medio de intercambio, ¿no? Pero no es simplemente, digamos, expresión física, monedas, ¿no? Eso no tiene nada que Claro. ver. Entonces, O ahí intercambio, está, ahí hay un claro, problema. sí, porque está abstrayendo al dinero de esa relación social y lo entiende solamente al dinero en tanto a su función, ¿no? En tanto Claro, al intercambio de, ¿no? que sería su parte fenoménica, ¿sí? La parte Sí, fenoménica es el intercambio, pero el dinero no es solamente intercambio, eso es lo que nosotros interactuamos a través del dinero, pero interactuamos porque o vendemos cosas, compramos cosas, vendemos nuestra fuerza de trabajo, todo, porque ya estamos dentro de un sistema que hace posible eso, ¿no? sí, No es simplemente intercambio. Y ahí creo que sí, ya hay un problema. sí. Intercambio en el capital constante todavía, rarísimo. Porque yo entiendo material e instrumento, ¿no? Pero más el Claro, material dinero de como instrumento, o sea, capital. o sea, siguiendo esta línea de Marx, claro, es trabajo muerto. Trabajo muerto, pues, ¿no? Claro, trabajo pretérito, trabajo Máquina, muerto. Máquina, sí. trabajo muerto. ¿M? Cristalización de trabajo pretérito, ya, ¿no? Ya, es capital constante. Justamente el capital variable, acá le dice fuerza operativa lingüística, podríamos usar la misma frase, fuerza productiva, ¿sí? Sí, Igualito, fuerza operativa lingüística, fuerza productiva, ya, igualito, sí, ¿no? Pero meter dinero ahí, ya, sí, sí, ahí ya sí, ahí es se complica rarísimo. la cosa ahí. Yo quitaría ahí del esquema el dinero y me quedaría con material e instrumentos y para seguir con la metáfora, ¿no? Para seguir con la metáfora, ¿no? Sí, O sí, sí. Además agregarías que, una categoría más de capital, ¿no? Un capital constante, capital variable y otro donde encaje el dinero. o también, ¿no? O también, ¿no?
Sí, porque ahí y además que, y esto ya lo discutimos después, ¿no? Con Enrique, que el dinero, o sea, que Jemslev, por ejemplo, Jemslev es el que dice justamente que Luis Jemslev es un danés, lingüista, Saussure, famoso, dice que la lingüística no tiene algo parecido al dinero porque no tiene un equivalente general. Él reniega, Jemslev, de esta visión de que el lenguaje pueda desarrollarse como dinero. O sea, porque no tiene equivalentes generales, ¿no? Y eso lo dice un lingüista, como Jemslev, pero aquí Rosilandi no opina lo mismo, hay una Pero, distinción. perdón, Eduardo, que te corte, cuando dices que el lenguaje no tiene un equivalente del dinero, o sea, no sé si a lo mejor lo estoy viendo de otra forma, pero muchos temas de la apropiación de otras lenguas, como es el Spanglish o es el uso de palabras que provienen de otras esferas lingüísticas, quizás no sería eso el intercambio o quizás lo estoy viendo de otra forma. Claro, o sea, ya como préstamos o palabras. No, pero lo que pasa que Jeffley hace esa anotación porque él dice que no hay como que universales lingüísticos, ¿no? Es muy difícil pensar a una palabra como una equivalente general, ¿no? De una relación social globalizada. El inglés ciertamente tiene palabras, pero no funcionan como intercambio, como dinero, ¿no? O sea, Jemslev tiene esa visión, yo coincido con esa visión, creo que, digamos, tiene un límite la metáfora entre lenguaje y capital y justamente es el dinero, ¿no? Y, perdona, Eduardo, pero en el ámbito informal, por ejemplo, del Perú, o sea, pareciera que el lenguaje viene a ser un capital, ¿no? O sea, todo el tema, pues, de los ambulantes, ¿no? El comercio informal funciona mucho con el capital del lenguaje, ¿no? No sé si sería una orientación válida, no sé cómo lo observan. O sea, yo creo que sí, o sea, me parece que la metáfora lenguaje como trabajo sí es interesante, pero tiene sus límites. O sea, es interesante en situaciones como tú dices, ¿no? O sea, sí, en lugares de comercio, lugares de capital comercial, usamos, ¿no? Las palabras dentro de la estructura del lenguaje o usamos, ¿no? Para poder desarrollar o fortalecer las dinámicas del capital. No obstante, la pretensión de Rosilandi no es cómo usamos las palabras en el trabajo, sino más bien cómo el lenguaje tiene una estructura similar al trabajo, ¿no? Ese es o sea, el lenguaje como tal, la producción del lenguaje tiene una estructura similar al trabajo. Pero lo que estamos discutiendo aquí es que, o sea, uno, qué tipo de lenguaje qué tipo de trabajo está pensando Rosilandi, y dos, o sea, cómo entiende fenómenos que ocurren alrededor del trabajo, como el dinero, para poder ser inscritos dentro de la epistemología que él está construyendo, ¿no? Eso es lo que no me queda claro. Yo lo que diría es sacar el dinero de aquí y quedarnos con material instrumento como capital constante y fuerza operativa lingüística como capital variable, ¿no? Y ahí sí tendría sentido capital lingüístico total. Y más bien aquí me parece que Rosilandi ya está hablando de capital, ya no de esta visión antropológica como tú destacabas, Robinson, del primer apartado del trabajo, sino ya un trabajo, eh, digamos, relacionado pues con el comercio, con la relación capital, ¿no? Claro, Mm, pero el tema es que, a ver, en el primer apartado, vuelvo a retomar eso, ¿no? Hay estas bases materialistas, ¿no? Para separarlo de una perspectiva natural, ¿no? Del lenguaje y todo, lo lingüístico, lo no lo lingüístico, están juntos, no hay actos individuales de lengua, etcétera, etcétera, ¿no? Le das un contenido social, ¿no? Ya, perfecto. Entonces hay historia. Estás hablando de lo social, hay historia. Pero acá aterrizamos ya directo en una historia, porque estamos hablando ya de capital constante con su capital variable, sin haber mencionado qué historia es, ¿sí? ah, De frente ya estamos en una historia, ya estamos en ya una estamos. narrativa, la narrativa de usar un concepto como capital.
además capital constante, además capital variable, ¿no? Me refiero, ¿por qué? Porque si uno habla, por ejemplo, de fuerza productiva, ¿no? Es ya un concepto propiamente de la economía política, ¿no? Claro, Fuerza productiva no hay en la época de los incas, pues no hay en la época de los claro, griegos clásicos, ¿no? no hay, No, claro. no hay, ¿sí? Si yo quiero hablar de fuerza productiva como mercancía, ¿no? En esos términos, entonces estoy hablando de que mi actividad, ¿no? Va a adquirir esa forma en esa relación social particular, pero no es que sea siempre así, porque si no estoy naturalizando, pues, o sea, estoy viendo el mercado en la antigüedad, ¿no? O sea, estoy viendo, más bien, para aclarar un poco, estoy viendo las relaciones del mercado hoy en esta relación social, la estoy extrapolando a otras actividades económicas de otras épocas. Y digo, entonces siempre hubo capitalismo, por ejemplo, ¿no? Claro, Como hay posturas así políticas que defienden eso, ¿no? Como ha habido moneda, como ha habido intercambio, como ha hay habido capitalismo. ¿no? Como ha habido mercados, entonces hay capitalismo siempre, ¿no? Ya pues, ahí hay un problema. Claro, es como dice José Miguel, le dice que me escribe, dice, termina siendo un anacronismo. Claro. Y además que el problema está en que ese anacronismo, si quieres, para usar esa palabra, lo está naturalizando una epistemología, lo cual es ya problemático, ¿no? Porque justamente hay cositas ahí. Ahora, claro, volvemos a lo mismo, como dice Enrique, ¿qué está entendiendo él como trabajo? ¿No? Vemos que creo al menos hay una visión antropológica del trabajo y una visión capitalista del trabajo, que la está naturalizando en una epistemología. Y ahí está un poco la problemática. Bueno, sigamos en el siguiente apartado, que es el mercado lingüístico, ¿no? El mercado lingüístico. Y aquí también resumo en el mercado lingüístico tres ideas, que es el siguiente apartado, ¿no? Y aquí las tres ideas eh, son sugerentes, pero que se van a fortalecer en el siguiente apartado, bueno, las tres ideas son que una comunidad lingüística se presenta como una suerte de inmenso mercado, ¿ya? Donde palabras, expresiones y mensajes circulan como mercaderías, ¿ya? Ok, claro, o sea, la metáfora es consistente, pero vuelve a hacernos, a traer otra vez la pregunta que estaba despertando Enrique. ¿No? Él dice que, claro, la comunidad lingüística es un mercado donde se comercia palabras, ¿sí? Expresiones, mensajes, chévere. El segundo punto es, en el intercambio, el valor de uso, y ahí está mi duda, ¿no? También, o utilidad es superado en una diversidad más compleja que le da, que la de resolver necesidades. Ya, o sea, nosotros sabemos de la teoría marxista de que el valor de uso es esta relación de la mercancía en función de su utilidad, ¿no? Para Rosilandi el valor de uso está relacionado con los signos, con este trabajo natural, ¿no? Con esta idea de producir signos que satisfacen la necesidad de comunicarnos, de ordenar, de clasificar palabras que nos ayudan ¿no? Que son útiles para comunicarnos. No obstante, dice que en el intercambio, en el mercado lingüístico, esta utilidad del lenguaje se complejiza más y supera el hecho de que el lenguaje lo utilicemos simplemente para poder satisfacer una necesidad de comunicación. En el punto 3 dice que esto decanta en la inevitabilidad de significar, ¿no? O sea, que es inevitable, o sea, la idea de la inevitabilidad de significar supone de que el valor de uso se separa de los productos del lenguaje y se convierte en trabajo lingüístico indiferenciado. Un poco para explicar en la relación de capital, ¿no? El mercado capitalista, ¿no? En el intercambio, en la mercancía que tiene valor de uso, es decir, tiene una función utilitaria y un valor de cambio, que es decir, tiene una función de intercambiabilidad, ¿no? De comensurabilidad, supuestamente, en la teoría marxista sobre todo, de la cual está partiendo Rosilandi, cuando tú empiezas a postular a la mercancía, al intercambio, el valor de uso se niega, entre comillas, ¿no? Se niega,
Rosilandi dice que se separa, esa es la palabra, ¿no? Se separa, o sea, ya no es el valor de uso. Entonces aquí me parece que es interesante cómo Rosilandi está haciendo caso, o sea, está siguiendo el norte de la interpretación, proceso dialéctico, como entiende Marx, el capital, ¿no? O sea, la mercancía niega el valor de uso, ¿no? En el valor de cambio. Es interesante y no obstante, me parece también ambigua, porque esto, la consideración que hace Rosilandi de valor de uso, o sea, si el valor de uso en el lenguaje es la utilidad de las palabras para poder expresar necesidades de comunicación, estas, lo va a decir después Rosilandi, si bien se separan, no se niegan. O sea, en el capital sí se niega al menos el valor de uso, no se lo suprime, se lo niega, ¿no? En el intercambio. No obstante, en el lenguaje, Rosilandi hace una particular, me parece, es ambiguo, porque él dice que ambiguo o también puede ser asumido como es la particularidad de cómo él trabaja el valor de uso, porque él dice que cuando en el lenguaje el valor de uso no se niega, sino que persiste todavía. Se separa, sí, pero persiste, o sea, seguimos utilizando palabras para comunicar necesidades o para poder utilizar palabras que expresen necesidades de comunicación, ¿no? Como ordenar, clasificar, separar, ¿no? Contar, ¿no? Entonces, aquí es rara, o sea, es interesante porque él está diciendo, claro, si en el capital el valor de uso es negado, bueno, en el trabajo no. En el lenguaje el valor de uso es separado, ¿no? No es negado, está ahí, pero se separa, ¿no? Me parece que ese punto es interesante, pero por lo demás está siguiendo, al menos aquí, bastante bien la relación trabajo, lenguaje como trabajo, ¿no? O sea, en este punto del mercado lingüístico. Me parece que aquí, en el mercado lingüístico, sí es más o menos fiel a la descripción marxista sobre el mercado, ¿no? El valor de uso se separa, ¿no? Hasta aquí, ¿no? Pero creo que esto se va a complejizar en el siguiente punto, que es sobre la dialéctica de valores lingüísticos. Aquí ya se complejiza. O sea, todo esto que ha señalado en el apartado anterior, se complejiza aquí, ¿no? Antes de pasar al siguiente apartado, solamente una anotación, y aquí, Enrique, creo que de aquí sale lo de la confusión del texto que leíamos de Oscar de mercadería, ¿no? La Sí, traducción de Monte Ávila, sí, Monte sí, Ávila Editores, que es venezolana, del 70, traduce mercancía como mercadería, lo cual es un error, ¿ya? Y hemos visto que, porque es mercancía, y hemos visto que en algún, digamos, en un texto, ¿no? Que por citar este libro, hay autores que replican la palabra mercadería, ¿no? Pero es un error de traducción, me parece, ¿no? sí, 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 ahí esa es la traducción que usan acá, ¿no? Mercadería, sí, aparece, Mercadería, sí, 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 de ahí sale, pues de ahí sale. claro, que es Y raro, o sea, es raro encontrarlo en otros textos, ¿no? Con otros autores, en esas sí, traducciones, es muy, muy raro. es muy raro. Y bueno, todo esto que decía, dice Rosilandi, o que se explora Rosilandi en el apartado de mercado lingüístico, adquiere una complejización sistemática en este otro apartado que es sobre la dialéctica y los valores lingüísticos. Porque aquí él va a poner ya, o sea, todo esto que dijo en el apartado anterior lo pone, lo formaliza. Y él dice lo siguiente, miren, ya, yo me refiero a lo siguiente, dice Rosilandi. Para entender que el lenguaje funciona como trabajo, ¿ya? Vamos a seguir el mismo proceso que hace Marx en el Capital, el proceso dialéctico, ¿no? De partir de las unidades mínimas como la mercancía, pensar la intercambiabilidad y finalmente el dinero en un proceso de capital que se valora a sí mismo, ¿no? Un proceso más grande. Entonces, en el lenguaje tiene, al igual que este proceso dialéctico, tres oposiciones o tres momentos dialécticos, ¿no? El primero, esto me parece también problemático, es la oposición, o sea, todo empieza con la oposición del signo, dice Rosilandi, la palabra aislada. Y esto es fiel a lo que hace Marx. Al comienzo del Capital, Marx piensa en la mercancía. Rosilandi también dice.
¿no? Para pensar primero en el lenguaje, desde el punto de vista marxista, qué sé yo, hay que pensar a la palabra aislada, ¿no? La mercancía, la palabra aislada. Y Rosilandi dice, si pensamos en la palabra aislada, y aquí parece que se amista con Saussure, dice la palabra aislada es significado y significante, lo cual me parece a mí que contradice un poco su enemistad al comienzo de los apartados con Saussure. Significado y significante, ¿no? Y él dice que el significado es valor de uso y el significante es valor de cambio. Ahora, esto de aquí está en Baudrillard. Jean Baudrillard Crítica a la economía, ¿cómo es? Este libro, Crítica a la economía política del signo, me parece. Baudrillard dice que también el signo tiene significado y significante, ¿no? Entonces, Rosiland está de acuerdo con eso, quizá, ¿no? No sé en qué año escribe Baudrillard, creo que en el 68, en la misma época. En la misma época que escribe Rosilandi El lenguaje como trabajo y como mercado. Dice que la palabra es significado significante y que el significado es valor de uso, el significante es valor de cambio. Pero una vez que uno empieza a pensar en la mercancía, piensa en su intercambiabilidad, en un nivel mayor. Y ahí viene la segunda oposición. El valor de uso, ya no de la palabra, sino del lenguaje, no de la lengua, perdón, ¿no? El valor de uso de la lengua, que es esto que les decía, ¿no? Y el valor de intercambio de la lengua, que es un proceso mayor, más sistemático. Y finalmente la tercera oposición vendría a ser a nivel de la comunicación, ya del habla, ya no de la lengua, sino del habla. Entonces, el valor de uso comunitario y el valor de uso comunicativo y el valor de cambio comunicativo. En este apartado, Rosilandi quiere hacer como pensar, al igual que Marx, en el lenguaje y cómo nace la palabra y cómo se construye el lenguaje. Pero nuevamente, si te has peleado con Saussure antes, ¿por qué lo vuelves a traer acá? Porque esto es Saussure, ¿no? Significado significante, lengua habla ¿no? Entonces, ahora, el punto es que, claro, Rosilandi le está integrando lengua habla al proceso que nos decía al comienzo. Quiere pensar lengua habla en el sentido comunitario, productivo, pero todavía o sea, pero a pesar de, o sea, a mí lo que me genera duda es que a pesar de renegar de Saussure, vuelve a utilizarlo simplemente a un paradigma distinto, ¿no? Simplemente un paradigma distinto. Entonces, esta parte me parece a mí problemática. ¿Por qué problema? O sea, hasta aquí, ¿no? Porque no solamente, digamos, vuelve a traer a Saussure y quizás comprometiéndose con sus categorías, ¿no? De separación entre, ¿no? Sino también que entiende, digamos, a estas tres oposiciones, y ahí viene la segunda la complejidad, sosteniendo la diferencia entre valor de uso y valor de cambio. Y aquí empieza el problema mayor, porque si uno puede estar de acuerdo con esto y decir, sí, el lenguaje empieza con palabras que tienen una función utilitaria y una función de intercambiabilidad, y después esto se construye en una institucionalidad como es la lengua, y finalmente esto deviene en el habla comunitaria, que también tiene valor de uso y valor de cambio. Rosilandi dice, ya, pues, pero en Marx, él lo dice claramente, no solamente hay valor de uso, valor de cambio, sino valor como tal, ¿no? Valor de uso es cuando la mercancía tiene una función utilitaria, valor de cambio cuando se intercambia, pero el valor como tal es más complejo en Marx, porque el valor como tal supone la organización de los trabajos privados, es trabajo abstracto indiferenciado, el valor es la teoría del valor trabajo, justamente encierra toda una abstracción mucho más grande que el valor de uso y el valor de cambio. Y Marx dice que la verdadera oposición está entre valor de uso y valor. Ahora, Rosilandi dice que el valor, ¿no? El valor en todo este esquema de valor de uso, valor de cambio en las tres oposiciones, que el valor, ¿sí? Es la posición, lo cito, el valor es la posición de la mercancía en el mercado. Y así como el valor es la posición de la mercancía en el mercado, la palabra, el valor de la palabra es su posición, ¿sí? En un mercado lingüístico. O sea, su lugar de emisión, ¿no? Por ejemplo, si yo digo el ser omnipotente, entre comillas, eso es un valor de uso comunicativo.
Y ese ser omnipotente puede ser equivalente al valor de cambio comunicativo que es Dios, ¿no? Yo puedo decir ser omnipotente, Dios, pero no digo Buda. ¿Por qué? Porque la colocación de esa emisión de enunciado está en un contexto religioso católico o latinoamericano, ponte. Y ese es el valor, ¿no? O sea, el valor es la colocación desde donde se funcionan estas relaciones de valor de cambio, valor de uso comunicativos. Y esto es Ahí hay problemón, pues, rarísimo, hay un problemón. un problemón, pues, Porque, porque no puede, o sea, a ver, si está usando la teoría de valor, ¿no? Valor trabajo, ¿no? No puede decir que la mercancía, o sea, que el valor es la posición de la mercancía en el mercado, porque eso es simplemente poner una mercancía en un mercado, es simplemente un equivalente. Estás hablando de pones una mercancía en un mercado, ya es equivalente a otra, pero no te está diciendo nada del valor, simplemente está diciendo solamente de su intercambiabilidad, ¿sí? Porque como tú ya lo has mencionado, Eduardo, o sea, la idea de valor tiene que ver con la organización social del propio trabajo, o sea, y en el caso capitalista particular es la organización privada del trabajo, ¿no? O sea, son productores privados que se enfrentan eh, y se relacionan a través de sus mercancías, ¿no? Y eso es lo que se entiende como, o sea, como expresión de valor, ¿sí? O sea, es una manera de organizar, no es simplemente la posición del producto ya hecho, colocado en su intercambiabilidad con otra, pues, ¿no? O sea, con lo cual, digo, si está siguiendo eso, esa línea, podría seguir cualquier otra, ¿no? Pero si ya él se ha comprometido, pues, ¿no? Se ha comprometido con determinada teoría de postulados, esto acá sí sería un error conceptual serio, ¿no? Diría yo. Sí, 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 sí. Es serio porque el valor no es pues la posición de la mercancía en el mercado. Y si tú tienes esa concepción del valor, entonces estás entendiendo al valor lingüístico de una manera extraña, ¿no? Al menos ajena a la metáfora que él quiere construir, que es el lenguaje como trabajo. ¿No? Me parece que a veces, o sea, creo que aquí ya estamos viendo cómo Rosilandia a veces es fiel con la metáfora y a veces es muy infiel con la metáfora, ¿no? Porque esto es una infidelidad total a la metáfora de trabajo como... En todo caso, lo que me parece que está haciendo aquí es una infidelidad con la metáfora porque, claro, no solamente porque el valor no es, pues, en el mercado la posición de una mercancía, sino más bien creo que aquí ya está jalando, está pensando más al lenguaje que al trabajo, ¿no? Está pensando al trabajo como lenguaje, ¿no? Aquí, no tanto al lenguaje como trabajo, ¿no? Me parece que, claro, porque está dándole más prioridad a que calce la metáfora lingüísticamente a que simplemente se siga la subordinación del lenguaje como trabajo, ¿no? Ahora, Luego menciona el tema del, no sé si es el valor en relación a la cuantificación y al tema cualitativo. Eh, ah, Me parece que está correcta esa relación entre o sea, el valor se puede cuantificar y también tiene un componente cualitativo. No sé si él lo reafirma o está haciendo una exploración en esos términos acerca del Yo creo valor. que ahí, yo creo que ahí está presentando el valor en el término de valor como lo entiende la economía política, no sé, o sea, Marx, ¿no? O sea, el valor como tal es comensurable y deviene una medición, ¿no? Sí, sobre todo el valor de cambio. Pero claro, en el punto de vista lingüístico, él quiere trabajarlo en torno a la lógica, ¿no? Me parece que ahí sugiere que esta posibilidad lógica. Ahora, yo creo que podríamos rescatar esta definición del valor de Rosilandi si es que lo pensamos ya no en la metáfora del lenguaje como trabajo, sino como simplemente una teoría semiótica, ¿no? Como una propuesta más allá de la metáfora o sus relaciones con el trabajo no como tal, ¿no? Porque ahí podría funcionar esto que, por ejemplo, lo que le preguntan a Lenin, ¿no? A Lenin le preguntan, oiga, ¿usted qué es la democracia, no? Entonces Lenin dice, claro, Lenin reconoce que en esa pregunta hay un valor de uso comunicativo que es la democracia, y que se espera más bien que Lenin dé una definición, que dé un equivalente, ¿no?
que dé un equivalente, un valor de cambio comunicativo, que es, bueno, yo creo que la democracia es, no sé, pues, el respeto y la igualdad de los seres humanos. Pero Lenin, en vez de dar un equivalente a la palabra democracia, él, ¿no? Que estamos en la tercera posición, valor de uso comunicativo, valor de cambio comunicativo, Lenin dice, reconoce el valor, ¿no? Es decir, el lugar de emisión, el lugar de enunciación de esos signos, que son básicamente, bueno, usted me pregunta qué es la democracia, yo le contesto desde dónde usted me está preguntando o desde dónde podemos pensar la democracia, o cuál es el lugar de enunciación de la democracia como tal, ¿no? O sea, eso creo que podría servir el ejemplo de Rosilandi para fortalecer su propuesta, ¿no? No, claro, porque Lenin se pone a pensar en el valor, en la colocación de la emisión de los signos, de lo comunicativo y del uso de la lengua, y eso sería el reconocimiento del valor del lenguaje, ¿no? El valor en la lengua, o el valor en el habla, el valor del signo, ¿no? Pero claro, ahí podríamos fortalecer un poco la propuesta original de Rosilandi, pero nuevamente renegamos un poco de qué tanto está siendo fiel o infiel a la metáfora con el trabajo, porque si es fiel a la metáfora, al lenguaje como trabajo, esta teoría no se sostiene, ¿no? No se sostiene. Pero bueno. Y finalmente, después de esto llega el último punto, que es este de acá, alusión a la alienación lingüística, que es el último y más interesante, de hecho es interesante, y yo lo resumo rápidamente. Aquí Rosilandi dice que con todo esto explicado, ¿no? La alienación lingüística es cuando descubrimos, ¿no? Que, digamos, existe un comportamiento colectivo que hace que los hablantes encuentren una función ya no productiva, creativa del lenguaje, sino más bien reproductiva, ¿no? Alienarse es reproducir sin pensar o mistificarse, si quieres, ¿no? Y vuelve a traer la idea del comienzo de la mistificación. Y él dice más bien que hay dos errores en considerar, pues, que sobre la alienación lingüística. El primer error es colocarnos en una posición, ¿no? Que denuncie las desviaciones de los paradigmas hegemónicos, ¿no? Que es el mercantilismo lingüístico, lo llama. Y más bien el neocapitalismo lingüístico es cuando nosotros utilizamos un modelo como un deber ser del lenguaje. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, una persona empieza a hablar mal, ponte, mal entre comillas, ¿no? Escribe mal, entonces le decimos, no, mira, aquí está la RAE dice tal cosa. Entonces, para Rosilandi eso sería un neocapitalismo lingüístico, ¿no? Y un mercantilismo lingüístico sería, claro, pues la corrección, la denuncia, la vigilancia al lenguaje. Y aquí quizás sería interesante cómo calza esto de la alienación lingüística con operadores de habla como el usado por el feminismo, ¿no? O sea, por cierto feminismo de trastocar el habla, ¿no? O los usos de la lengua en amigue, ¿no? Todes, ¿no? Todas estas cosas, que lo usan frente a un colectivo de personas que, en el punto de vista de Rosilandi, como mercantilistas lingüísticos, como neocapitalistas lingüísticos, fiscalizan que esos usos no pertenecen pues al modelo del paradigma del deber ser del lenguaje. Entonces Rosilandi dice que no se trata pues de deslegitimar, ¿no? La alienación lingüística por un paradigma hegemónico al cual hay que recurrir, sino más bien estudiar los modelos que construyen a este obrero lingüístico en una situación en su posición de hablar, ¿no? Cómo su producción lingüística produce, digamos, un tipo de alienación y qué relaciones sociales son las que construyen esta alienación en su producción lingüística, en su producción simbólica. Esto se parece mucho y me recuerda bastante a Heidegger cuando en su concepto del impersonal se, ¿no? El se dice que, Heidegger dice que las personas siempre estamos arrojadas a repetir, reproducir el lenguaje, ¿no?
no creamos lenguaje, sino somos hablados por el lenguaje, ¿no? Entonces nosotros decimos, no, se dice que los hombres no lloran, se dicen que tal cosa. Entonces, quizás aquí hay una relación entre esta reproducción autómata del lenguaje con esto que Rosy Landi llama la alineación lingüística, ¿no? Es el terreno común, la doxa, si quieren, ¿no? Que no puede ser combatida ni con el mercantilismo lingüístico ni con el neocapitalismo lingüístico, ¿no? Como lo denuncia aquí Rosy Landi. Y aquí cito esto para terminar con este capítulo. Dice, como repetidor de modelos obligatorios o suprapersonales, el obrero lingüístico se halla en la situación de no saber qué hace cuando habla, de no saber por qué habla, cómo habla, y de pertenecer a procesos de producción lingüística que lo condicionan desde el principio, que lo obligan a ver el mundo de una manera determinada y que le dificultan el trabajo original o simplemente distinto. O sea, aquí es bien interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Me parece lo más rescatable o lo rescatable o lo más destacable, si quieren, para mí, ¿no? Entre otras cosas que tienen Rosilande interesantes, es esto de la alineación lingüística. Me parece que está interesante esto. Bueno, ahí Y está aquí, la disputa de las narrativas, ¿no? sí, ¿Cómo se, exacto. claro, Sí, es el tema o sea, que te puede llevar a la problematización y la discusión sobre las disputas narrativas, ¿no? Que por ahí es donde, o sea, en todo caso la metáfora pueda funcionar un poco mejor. sí, aquí creo que la metáfora funciona muy bien. Sí, 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 estoy de acuerdo. Porque claro, la idea de se acerca mucho más a la ideología, ¿no? Sí, por eso, la discusión de ideología, ¿no? Doxa, como Mm, mencionaste, ya. Ahí sí la metáfora puede, como metáfora, ser mejor aplicada, ¿no? La idea de obrero, ¿no? Como metáfora, ¿no? Ya todo eso ahí creo que te lleva para ese campo de una mejor manera. sí, te lleva mucho mejor, es más orgánico aquí los procesos para, ¿no? La toma de conciencia, ¿no? Claro. Del punto de vista lingüístico, ¿no? La competencia de narrativas, ¿no? Sí, eso sí me parece que está interesante. Y de hecho acá hay harto para poder Claro, porque ahí trabajar, está ¿no? está el todo tema político también, ¿no? Sí, ¿No? sí, Justo sí, decía, sí. mencionó toma de conciencia, claro, hay todo un tema político también de por medio, ¿no? En esas Claro, pero narrativas. ahora, si nos decimos ya, y Rosilandi, ¿cómo es la toma de conciencia? Al menos en este capítulo, ¿se acuerdan? La Ya, toma de conciencia. ahí ya hace el chample, pues patea y sale para otro lado el chample. Sí, sí, porque ¿dónde estaba esto? Aquí está, ¿no? Claro, ya no, es que la toma de conciencia son estas tres. Ya, ahí ya, Ahora, ahí como que, al menos en este primer capítulo, no sé si en los siguientes, al menos la respuesta a la resolución de la alineación lingüística queda un poco corta, ¿no? Pero igual interesante, igual es interesante para la lingüística, pero problemático de ver cómo está rigurosamente sustentando esto Rosilandi desde la metáfora, el lenguaje como trabajo, ¿no? Que es el objetivo al menos de Rosilandi en este punto, ¿no? Bueno, y ese es el primer capítulo. Ese es el primer capítulo, ¿no? No sé qué les ha parecido hasta aquí el primer capítulo. Un resumen así rápido. O sea, el resumen rápido es que creo que tiene cosas muy potenciales, ¿no? O sea, tiene intuiciones muy, muy potenciales Rosilandi que se pueden sacar, jalar, ¿no? Pero también tiene problemáticas epistemológicas y metodológicas, ¿no? Que son difíciles de pasar por alto, ¿no? Este, A nivel pragmático creo que está buena la sí, profundización. a Sí. nivel pragmático está muy, muy Sí. interesante. A nivel pragmático sí es muy, muy interesante. Porque claro, nos hace pensar en la construcción de un mercado lingüístico, de una alineación lingüística, de los usos del lenguaje. ¿No? Al menos este primer capítulo, yo sacaría algunos puntos interesantes para mi propia trabajo, ¿no? Como es la alineación lingüística o cómo es el proceso de concepción de una semiótica generativa de dialéctica, que es la dialéctica de los valores lingüísticos, donde va desde pensando de la palabra, cómo la palabra se construye en algo más grande y finalmente algo mucho más grande que es el proceso comunicativo.
Eso está muy interesante, por ejemplo. Yo rescataría los 2 últimos puntos de este libro y el primero donde se pelea con Saussure. Me encanta esa pelea con Saussure. Me parece que está muy provechosa. Pero claro, ahí está la pregunta de si... la pregunta de fondo es qué tanto se sostiene la promesa del libro, que es el lenguaje como trabajo y como... El lenguaje como trabajo y como mercado, ¿no? ¿Qué tanto se sostiene esa promesa del libro? Eso sí, yo no sé, no creo que se sostenga, al menos en este primer capítulo. Bueno, Coincido contigo también. Habrá que ver, pues, ¿no? Habrá que ver la propuesta. En principio tiene intuiciones, ¿no? Intuiciones, o sea, que puedes tú, ya, como metáfora, ¿no? Sacas, toda la primera parte me parece bastante buena, esa de dotarle de materialidad a la discusión de la lengua, separarla de la naturalidad, todo eso me parece bastante sugerente, ¿no? Y de ahí pues ya, eso pasa con las metáforas, ¿no? Cuando las estiras demasiado, terminan pues haciendo agua, ¿no? Cuando ya no pueden soportar lo que quieres hacer y cuando ya tienes que recurrir no a una metáfora, sino a una sustentación teórica. O sea, la metáfora te abre camino, ¿no? Te abre intuición, pero cuando ya te requiere sustentarlo y es otra cosa. Y ahí es donde me parece que hay puntos en los cuales su sustentación no es tan prolija, por decirlo de una manera, ¿no? sí, sí, coincido. Bueno, entonces, resolvemos así el capítulo 1 y pasamos al capítulo 2 en una siguiente reunión. Les agradezco a todos, voy cerrando aquí la grabación y nos vemos a los demás, a los que han escuchado, la próxima semana.